Ahora vamos a resolver la misma propuesta anterior, pero con una modificación que vamos a ver que resulta al final fundamental en el análisis porque cambia el resultado, que consiste en lo siguiente. Ahora en la propuesta B en este problema, lo que se hace es considerar que el Banco Central, una vez que se aplica la política, ¿no es cierto?, de reducción de tasa impositiva, el Banco Central decide fijar el tipo de cambio. Entonces aquí el cambio fundamental es una nueva política, además de la política fiscal de reducción de impuestos, el Banco Central decide fijar el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Lo primero es en la reacción monetaria financiera que tenemos que desarrollarla en primer lugar porque eso determina la solución del problema, es el hecho que el tipo de cambio sea fijo. Como lo que tenemos es un déficit en balanza de pago y eso está generando un exceso de demanda de divisas, entonces el Banco Central, si quiere mantener el tipo de cambio fijo, tiene que eliminar ese exceso de demanda de divisa. Esto lo podemos ver de muchas maneras. Lo podemos ver como una contracción monetaria que eleva la tasa de interés. Lo podemos ver como un Banco Central, ¿no es cierto?, que vende en operaciones de mercado abierto divisa en el mercado y por lo tanto por esa vía lo que está ocurriendo implícitamente es que está también haciendo una contracción monetaria, pero a su vez perdiendo reserva. Lo que sí debemos tener en claro que para cerrar esta brecha el Banco Central debe actuar de manera inmediata, si no lo que va a terminar ocurriendo es las típicas figuras de mercados negros, paralelos, y no se va a cumplir el objetivo, ¿no es cierto?, de mantener el tipo de cambio. Por lo tanto, lo que ocurre con esto es que el Banco Central interviene, aquí tenemos la intervención del Banco Central, y esto va a implicar finalmente, podemos describirlo, ustedes pueden describirlo como una oferta de divisa en el mercado que genera una contracción monetaria. Recuerden que en estos casos decimos también que el Banco Central al fijar el tipo de cambio pierde libertad sobre la oferta monetaria, porque ahí entonces esta oferta monetaria va a ser endógena, va a depender de qué esté ocurriendo con el desequilibrio externo. Entonces esta contracción monetaria obviamente lo que va a hacer de inmediato es elevar los tipos de interés. La elevación de los tipos de interés ocurre fruto que la contracción monetaria a su vez genera un exceso de demanda de dinero, y este exceso de demanda de dinero los agentes económicos tienen que arreglarlo por la vía de actuar en la cartera de bonos. Entonces, vía el mercado de bonos se produce un aumento de la oferta de bonos, la caída del precio y el aumento de su rendimiento, que es el costo de oportunidad del dinero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos va a importar? Que este incremento de tasa a su vez va a impactar, ¿no es cierto?, el mercado de bienes por la vía de la inversión. Sabemos que tiene una relación inversa con la inversión y por esa vía entonces tiende a reducirla y a generar una caída en el gasto planeado. Impacta negativamente el gasto planeado la acción del Banco Central de fijar el tipo de cambio. Esa es la conclusión en el mercado de bienes. Pero a su vez lo que tenemos es una política fiscal que lo que está haciendo es reducir los impuestos y por esa vía aumentar el ingreso disponible y con eso aumentar el consumo. ¿Y qué implica el aumento del consumo? Si aumenta el consumo, entonces lo que tenemos es un impulso al gasto planeado. Entonces, ustedes se fijan, aquí aparece la política fiscal impulsando el gasto planeado. Entonces, si el Banco Central fija el tipo de cambio, genera un impacto negativo en el gasto planeado. Si se reducen los impuestos como política fiscal, genera un impacto positivo y entonces aquí necesariamente tenemos que adoptar un supuesto para poder seguir nuestro desarrollo y ver cómo esta economía se equilibra finalmente. Entonces, yo en esta oportunidad, en esta solución, voy a considerar que el efecto tasa de reducción del gasto planeado supera a la política fiscal y por lo tanto voy a considerar que el gasto planeado finalmente se reduce. Y por lo tanto, al reducirse el gasto planeado, lo que vamos a tener es un exceso de oferta de bienes. Y este exceso de oferta de bienes obviamente lo que va a hacer es generar incrementos en los inventarios. Eso va a incentivar a reducir la actividad económica, reducir producción, reducir contratación de horas de trabajo, factores, menos rendimiento de las empresas. Obviamente eso va a incentivar la caída del producto.
Entonces, fíjese lo que está ocurriendo. Aquí, a diferencia de la parte A, no hay evolución del tipo de cambio. Aquí lo que hay es una contracción monetaria y que vamos a suponer que impacta negativamente, ¿no es cierto?, a las empresas de manera tal que se reduce finalmente la producción por la caída de la inversión. Ese efecto vamos a suponer que prima sobre el del consumo. Bien, y entonces ya una vez definido eso, podemos analizar cómo va a ir evolucionando la economía. La economía va a ir evolucionando que en la medida de que va cayendo el producto, lo que va a ocurrir es que va a caer la demanda por liquidez y esta caída de demanda por liquidez va a generar un exceso, ¿no es cierto?, de oferta de dinero. Entonces aquí se va a producir un ajuste distinto al anterior. Aquí lo que va a empezar a ocurrir es que los agentes económicos van a empezar a demandar más bonos y por lo tanto va a aumentar la demanda de bonos, va a elevar su precio y va a empezar a bajar su rendimiento. Por lo tanto se va a producir, ¿no es cierto?, un fenómeno de reversión de la tasa de interés. Esta tasa de interés que inicialmente se había elevado fruto de la acción del Banco Central, ahora en la medida que se va ajustando la actividad económica, se va a empezar a revertir esa alza inicial y entonces la tasa de interés va a empezar a caer. Entonces fíjense, por una parte va a empezar a caer el producto, por otra parte va a empezar a caer la tasa de interés. El tipo de cambio justamente no ha variado porque el Banco Central está actuando para evitar que varíe. Entonces, ¿qué tenemos que considerar ahora? Si lo que empieza a ocurrir es que la economía va a empezar a ajustar la producción a la baja y por otra parte va a empezar a ajustarse a la baja también la tasa de interés, entonces tenemos que ver los dos elementos que van a estar en juego. Entonces, por una parte, se va a ir equilibrando el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque al caer la tasa de interés se va a atenuar el efecto sobre la inversión y por otro lado, al estar reduciéndose la producción, también se está eliminando el exceso de oferta de bienes. Eso es lo que va a ir ocurriendo en el mercado de bienes y por lo tanto esperaríamos que finalmente convergiera un equilibrio. Y en el sector externo también va a ocurrir un fenómeno porque al reducirse en la renta, entonces sabemos que eso reduce las importaciones y eso tiende a generar superávit en cuenta corriente, la reducción de la renta por menores importaciones. Y a su vez, ¿qué es lo que va a ocurrir? La tasa de interés va a empezar a bajar. Y al bajar la tasa de interés local, entonces lo que va a ocurrir es que esta diferencial de tasa entre la tasa local y la tasa externa también se va a empezar a reducir. Y eso desincentiva la entrada de flujos de capital, al menos de corto plazo. Y por lo tanto, eso va a generar una tendencia al déficit en cuenta financiera. Entonces, este ejemplo va a tener dos efectos que van a estar tratando de desequilibrar la balanza de pago. Uno que la va a tratar de generar un superávit y el otro un déficit. Entonces, aquí de nuevo tenemos que examinar la situación. ¿Y qué es lo que observamos acá? Que esta es una economía que se definió de baja movilidad. Por lo tanto, en esta parte del problema, en la parte B, sí importa la caracterización de movilidad. La baja movilidad entonces, ¿qué nos va a indicar? Que el efecto tasa de interés va a ser menos relevante que el efecto renta. Y por lo tanto, lo que debemos suponer que va a pasar es que finalmente se va a imponer superávit en cuenta corriente sobre el déficit en cuenta financiera, dado que la gran restricción que hay de los flujos capitales por la baja movilidad. Por lo tanto, vamos a tener superávit en balanza de pagos. ¿Qué significa esto? Que tengamos superávit en balanza de pago, que en vez de un exceso de demanda de divisa, lo que tendríamos es un exceso de oferta de divisa. Y entonces, ¿qué implicancia tiene que haya un exceso de oferta de divisa? Que el Banco Central nuevamente va a tener que intervenir, dado que tiene el tipo de cambio fijo, pero justamente ahora la intervención va a ser a la inversa de lo que había hecho al inicio cuando estábamos en una situación de contexto de déficit en balance de pago. Ahora el efecto es de superávit y por lo tanto ahora el Banco Central tiene que empezar a comprar divisas. De alguna manera va a empezar a recuperar esa reserva que había perdido en las operaciones iniciales. Entonces ahora el Banco Central empieza a comprar divisas y esta compra de divisas que es lo que genera justamente el efecto contrario. El efecto contrario es de expansión monetaria.
y por lo tanto el ajuste que se va a ir produciendo de manera recurrente, porque a la medida que siga bajando la renta y siga bajando la tasa de interés, siempre lo que vamos a ir diciendo es que se va a ir imponiendo el efecto tasa de interés mientras el sistema no se equilibre en el mercado de bienes. Y eso significa que siempre van a ir apareciendo una tendencia al exceso de oferta de divisas y por lo tanto esto va a implicar reiteradas intervenciones del Banco Central, ¿no es cierto?, comprando todo ese excedente de divisas para evitar ahora que el tipo de cambio baje. Antes evitaba que el tipo de cambio subiera, ahora evita que el tipo de cambio baje. Por lo tanto, esto va a ser un sistema de ajuste permanente en que el Banco Central, ¿no es cierto?, va a estar ajustando su participación en el mercado cambiario para evitar, ¿no es cierto?, que el tipo de cambio baje. Y hasta que finalmente se ajuste en el mercado de bienes. ¿Qué significa eso? Que se elimine totalmente el exceso de oferta de bienes. Y por lo tanto, ahí lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es menor producto, la tasa de interés sube y luego baja y finalmente el tipo de cambio aquí no se altera. Lo mismo podemos decir sobre la oferta monetaria, al igual que la tasa de interés. Primero hay una contracción monetaria, ¿no es cierto? Y luego hay una expansión monetaria. Como aquí se partió de una situación inicial de desequilibrio, no hacemos un análisis de estática comparativa, equilibrio inicial, equilibrio final, porque la situación inicial es de desequilibrio. Solamente nos remitimos a describir, ¿no es cierto?, cuál ha sido la evolución de esta variable sin especificar un equilibrio particular. Aquí estaría la gráfica asociada a lo que acabamos de representar, lo que hemos llamado nosotros siempre en lo que les pedimos de resultado es el plasmar esto en un gráfico. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está plasmado el efecto de la tasa impositiva, ¿cierto? Aquí está el efecto de tasa impositiva que nos muestra cómo cambia la representación que tenemos que hacer de la curva y ese dado que un parámetro cambia su pendiente, ¿no es cierto? Aumenta el multiplicador del modelo de gasto y por lo tanto es el primer efecto que tenemos. Lo otro efecto está dado por la representación de la LM, que es ajusta inmediato y la tasa de interés sube al nivel I1 que tenemos ahí. Y con eso entonces estas representaciones son consistentes con el supuesto, porque aquí la idea es que el diagrama sea consistente con los supuestos que hicimos. Y como hicimos el supuesto de que íbamos a tener un exceso de oferta, entonces ahí lo logramos con esa representación. Graduamos la representación de la IS de tal manera que quede efectivamente representado con esa nueva tasa de interés, que es la que se ajusta de manera instantánea, dado que el Banco Central tiene que intervenir para que tengamos un exceso de oferta de bienes. Y luego entonces empieza a producirse los ajustes que están planteados también, empieza a reducirse el nivel de producto, por el supuesto exceso de oferta de bienes, empieza a reducirse también la tasa de interés, entonces decimos empieza a producirse este fenómeno que llamamos de reversión de tasa. Y con eso entonces ya podemos ir viendo qué es lo que se va produciendo. Aquí, si ustedes se fijan, está representada la situación donde se va produciendo este fenómeno y lo que tenemos es que se va generando superávit en balanza de pago. ¿Y eso por qué? Porque tenemos baja movilidad, tal como la curva BP está representada ahí, más vertical, ¿no es cierto? Esa baja movilidad va generando que tengamos superávit en balanza de pago. Y entonces por eso van apareciendo todas estas nuevas representaciones de curvas LM, ¿no es cierto? Tenemos más curvas del M2, LM3, que van mostrando cómo ahora el Banco Central va interviniendo en el mercado, comprando estas divisas que están sobrando por los superávit, y eso va a permanecer hasta que finalmente se cierre la brecha del exceso de oferta de bienes, que aquí podemos también ir viendo cómo se va cerrando hasta que finalmente alcanzamos lo que llamamos el nuevo equilibrio, que está ahí descrito como el nuevo nivel de producto menor que el anterior y ese el nuevo nivel de tasa de interés. Aquí claramente a propósito de cómo representamos se ve una tasa de interés por sobre el equilibrio inicial. Bien, con esto entonces está el otro elemento que ustedes siempre tienen que incorporar, que es el plasmar todos los argumentos en diagramas que sean coherentes con esos argumentos. Ya con esto entonces puede realizar su proceso de autoevaluación y con su evaluación al frente ver, digamos, qué elementos todavía no domina suficientemente y que vale la pena que profundice más su estudio.